Hola a todos en un nuevo capítulo en el cual vamos a explorar un tema muy importante y yo diría urgente a nivel internacional como es la soledad y el aislamiento social. En términos generales nosotros solíamos pensar que estas eran características a veces personales de alguien que quizás no frecuentaba tanto a otra gente o podíamos pensar que se debía a ciertas situaciones vitales que podían generarlo, pero hoy nos encontramos con que la magnitud del problema ha crecido tanto y, por otro lado, que tiene consecuencias a nivel psíquico, físico, mucho más importantes de lo que podíamos suponer. En el capítulo de hoy vamos a tratar de pensar en qué medida afecta esto a las personas mayores, cuál es la diferencia entre la noción de aislamiento y de soledad, cómo esto repercute a nivel de la salud y finalmente también poder pensar qué estrategias tenemos como para poder mejorar esta temática. Muchas veces pensamos que la soledad y el aislamiento es lo mismo y hay una diferencia que por lo menos la establecemos desde ciertas disciplinas. La soledad, en principio, podemos pensarla como una soledad deseada o no deseada, porque si no nos quedaríamos sin esta posibilidad de pensar que a veces uno quiere estar más centrado en sí mismo, uno no quiere estar con tanta gente y esto no es necesariamente un problema. Lo que pensamos, lo que se define como soledad no deseada, tiene que ver con la sensación de sentirse solo, incluso aún estando con otros. Es decir, sentir que uno no es reconocido, que uno no está, no le importa al otro o que uno no es escuchado por el otro de la manera que uno querría. Por otro lado, el aislamiento concretamente tiene que ver con la falta de interacciones con otros, lo que hace que una persona pueda permanecer sin ver a otras personas durante días, semanas o incluso meses. Esta diferencia nos permite pensar qué cuestiones en esta etapa de la vida, en el envejecimiento, en la vejez, pueden favorecer a que una persona se sienta más sola o que se pueda estar concretamente más aislada. En principio, uno de los factores que tenemos es la jubilación. El marco que nos brinda el trabajo, especialmente cuando uno trabaja en un ámbito institucional o con otros, es un ámbito en el cual uno se encuentra, uno genera redes, encuentros con otros, que muchas veces no, ni siquiera hay que hacer un esfuerzo. Uno se encuentra, va, trabaja, charla, y esto genera una serie de relaciones que a veces uno no tiene ni siquiera que hacer el esfuerzo de sostenerlas. Cuando uno se jubila se da cuenta que a veces esas relaciones que había establecido con los otros no siempre son tan fáciles de sostener y que la distancia lo que hace es limitar encuentros. También podemos pensar que el síndrome del nido vacío, es decir, que los hijos se vayan de la casa, también puede implicar que la casa quede más sola, que una persona pueda estar sin esos hijos y por lo tanto más tiempo solo, o que sienta que la relación con esos hijos ha cambiado, ya que los otros están con una pareja, están con una familia y no tienen el tiempo que tenían en otro momento. Otro factor, quizás mucho más complejo, mucho más grave, tiene que ver con los duelos y particularmente la pérdida de un cónyuge. Es decir, la viudez en esta etapa puede ser más frecuente y lo que se genera es la pérdida de un acompañante fundamental que uno tiene, que es la pareja, no solamente por los afectos que puede haber sentido, sino por todas la compañía, los roles de ir, salir acompañado, de poder hacer cosas en la casa, de sentir que la casa está más protegida. Es decir, hay un montón de cuestiones que se juegan en esos roles que se desempeñan y que con la viudez cambian sustancialmente. Posteriormente hay otros cambios que tienen que ver con ciertas vejeces en las cuales puede haber limitaciones a veces sensoriales, como por ejemplo las auditivas, y que muchas veces lo que se genera es que la gente está en una reunión con un grupo, con su familia, y no escucha tan claramente lo que dicen los demás o se siente aislado por un fenómeno acústico, es decir, no escucha.
Otra limitación puede ser la visual y que se asocia mucho con las limitaciones motrices que pueden existir, no siempre existen, pero que muchas veces perturban. Esto no necesariamente hace falta que haya una limitación tan grave, sino que a veces cuando puede haber una caída o cuando una persona se siente más vulnerable para tomar un medio de comunicación, que a veces no son tan seguros tampoco, esto puede favorecer a que la persona tienda a quedarse más tiempo en su casa y con esto terminar generando que se pierdan amistades que se habían tenido o que de noche no se quiera salir, es decir, se empiezan a perder contactos o salidas que habían sido habituales hasta ese momento. Todo esto lo que nos va a ir generando es que sean condicionamientos que muchas veces se leen en una clave complicada, que es la clave del viejismo. Cuando hablamos del viejismo hablamos de este prejuicio que hay sobre las personas mayores y que incluso las propias personas mayores lo tienen, y a partir del cual las personas sienten que ya no es edad para, o ya estoy grande entonces es lógico que me quede solo, o ya estoy grande entonces mejor no salir. Es decir, los prejuicios sobre la vejez lo que terminan generando es que la persona no le sea más difícil seguir con las actividades que tenía, arrancar nuevamente cuando algún rol que tenía se perdió o algún compañero o amigo ya no está. Entonces, todo esto lo que genera es que se naturalice la idea de que una persona mayor está sola y este es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque la familia empieza a entender que, bueno, está solo y es lógico, el profesional no toma en cuenta una dimensión tan importante como que una persona está durante muchas horas sin estar con otros o que no se siente comprendida, aceptada, etcétera, etcétera. O finalmente, o que una persona se la pase mirando el televisor todo el día, aceptando que esto es lo que hay para esta edad. Entonces, todas estas cuestiones son las que justamente tenemos que desnaturalizar para poder pensar de otra manera a esta etapa de la vida. Habíamos hablado que más allá de lo difícil que puede ser estar tanto tiempo solo o sentir que los otros no nos prestan la atención debida, hay un impacto en la salud que hoy lo pudimos medir. Cuando digo hoy, me estoy refiriendo particularmente a los últimos 20 años, en los cuales la cantidad de investigaciones que dan cuenta del impacto pernicioso que tiene sobre nuestra salud física y mental es enorme. Y ahora les voy a contar algunas investigaciones que dan cuenta de esto. Fíjense, hay investigaciones que nos muestran concretamente cómo afecta o cómo daña una parte de nuestro cuerpo, de nuestra psiquis, y hay otras que nos muestran comparativamente. Por ejemplo, la soledad y el aislamiento generan tanto riesgo de muerte como la obesidad. La soledad incrementa el riesgo cardiovascular tanto como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo. Fíjense tantas cosas que como sociedad venimos luchando para poder corregirlas y que sin embargo las dejamos como suponemos que esto no tiene ningún impacto por el hecho de estar solos. También aumenta la posibilidad de morir prematuramente, de tener infartos, pero también aumenta otras cuestiones, es decir, la obesidad. Es más posible que tengamos hábitos nocivos como fumar más, comer cosas que no sean útiles. El sedentarismo, ¿por qué? Porque ¿para qué voy a salir si no tengo con quién? Es decir, situaciones de violencia, ¿por qué? Porque estoy muy limitado, dependiendo de muy poca gente y quizás en esto me lleva a hacer malos pactos incluso con mis propios hijos o con alguien que me viene a visitar, entonces entrego más de la cuenta, o incluso el famoso cuento del tío está muy relacionado con la soledad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se sienten tan solas que cuando aparece alguien que les ofrece algo o que les ofrece simplemente un rato de charla, muchas veces las personas que se encuentran solas terminan entregando más de la cuenta. Tía, Sí, pero ¿quién es? ¿cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito? Fabián, ¿sos vos? Sí, tía Fabián. Querido, tanto tiempo, qué milagro. Pero incluso también tenemos que pensar que dos grandes enfermedades como son la depresión y las demencias van a asociarse con la soledad y el aislamiento. Fíjense, en relación a las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares,
hay muchísimas investigaciones que muestran cómo las malas relaciones sociales, tanto el aislamiento como la soledad, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares, independientemente si hayamos tenido factores de riesgo previos. O sea, solamente el hecho de estar más tiempo solos puede generar que se aumenten los factores de riesgo. Una investigación en el Reino Unido de Hakulin que mostró que las personas más solas tienen más riesgo de infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Pero también la soledad y el aislamiento inciden sobre nuestra cognición. Y acá hay algo interesante. En la soledad hay más riesgo, es decir, el sentirse que uno está solo, que es más incomprendido, no escuchado, etcétera, etcétera, hay más riesgo de que aumente las posibilidades de demencia, como por ejemplo la demencia tipo Alzheimer. Y en las personas que pasan más tiempo solas, las que están aisladas, hay más riesgo de perder memoria. ¿Por qué? Porque la memoria también es un hábito que se refuerza a nivel de lo social. Pero también lo que vamos a encontrar es una correlación con mayor probabilidad de ciertos tipos de diabetes y de otras enfermedades que hasta hace muy poco tiempo no teníamos realmente una clara idea de que podían estar relacionadas. Pero otra cuestión a nivel de lo mental, podríamos decir, o de lo psicológico, es que las personas que están más solas o aisladas tienen más altas tasas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida o incluso de intentos de suicidio. ¿Mm? Entonces, acá estamos hablando de algo que realmente nos preocupa, nos asusta. Sabemos que las personas cuando no están en relación con otra, en términos generales, se reconcentra mucho sobre sí mismo. Esto da más lugar a la hipocondría, es decir, estar pensando permanentemente en lo que nos puede doler, o que las relaciones se hacen en base a ciertos dolores. Entonces hay mucho contacto con los médicos en relación a esto. Hay una percepción de que uno está más enfermo de lo que tiene que estar. Hay más dificultad de establecer un proyecto. ¿Por qué? Porque los proyectos en términos generales son con otros, ¿no? Entonces todo esto nos va limitando la posibilidad de, de pasarla bien, de cuidarnos, porque el cuidarnos, el hacer una dieta, el no fumar, el comer adecuadamente con menos sal o todo lo que le pueda hacer falta a alguien, tiene que ver con tener ganas de vivir. Si yo he perdido estas ganas de vivir, difícilmente me cuide frente a todo esto. Y para finalizar estos estudios que tienen que ver con la salud, un estudio prospectivo de 20 años, donde se siguieron viendo a las mismas personas durante todo este periodo de tiempo, lo que mostró es que aquellos que estaban más solos o aislados tenían más probabilidad de morir próximamente que los que no estaban. Lo cual nos cierra toda una idea en relación a que el riesgo que hoy conocemos es mucho más alto del que podíamos haber previsto hace algunos años, donde solamente lo que veíamos era una vida que había perdido sentido, había perdido proyectos o había perdido el afecto que necesita toda vida. Lo que vemos hoy concretamente son efectos muchísimo más graves. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad, como profesionales o personalmente frente a lo que nos toca vivir? Los centros de salud en términos generales son uno de los primeros lugares donde uno recurre cuando se siente mal, un poco por lo que habíamos dicho, por este aumento de la hipocondría o esta reconcentración en el propio cuerpo. Lo que hace es que deberíamos tratar de enseñar más a la gente acerca de todos estos riesgos que estamos hablando. Sería muy importante que los profesionales de la salud podamos tener en cuenta todo esto y no solamente preguntando. Ustedes saben que hay algunos pequeños test muy simples de hacer donde uno puede ver cuán grave puede ser estos efectos de la soledad o del aislamiento en una persona. Pero para eso hace falta que todos los profesionales estemos sensibilizados, que podamos informar adecuadamente, que no lo tomemos como algo que no tiene que ver con la salud física o que en realidad es de otro orden, o que, vuelvo a insistir, no pensemos que, bueno, que a cierta edad es natural que no tenga tanta gente.
Esto nos va a permitir prevenir a través de distintos espacios de inserción que ya existen en nuestro país, en la Argentina, pero también en muchos países, y que pueden tener que ver con los centros de la tercera edad, o como los llamamos acá, los centros de jubilados, pero también tienen que ver con los programas universitarios, o a veces con programas que existen en los municipios, en las provincias, en los distintos lugares, que tienen que ver con fomentar la actividad física, con fomentar una vida más saludable, con los viajes, con las salidas, con los encuentros sociales, con pensar algo que tiene que ver con una nueva forma de vivir. Quizás en otras generaciones la vida parecía que se iba terminando progresivamente, incluso antes, y donde el refugio de las personas mayores era la familia. Hoy sabemos que el refugio no necesariamente es la familia, por todos los cambios sociales que se fueron produciendo, y donde hasta último momento nosotros nos vemos llevados a seguir produciendo nuevas relaciones, relaciones que tengan sentido, que tengan provecho, que podamos encontrar cosas nuevas, que pueden ser con grupos, compañeros, amigos, estudiando algo, a veces a través de internet, que se ha convertido también en un gran generador de contactos a través del Zoom o del Meet o todas estas vías. Pero lo que tenemos que saber es que el ser humano es un ser gregario, y que lamentablemente cuando esto se pierde con eso toda esta salud, toda esta ganas de vivir que tienen estos efectos tan graves como los que estamos comentando. Entonces, creo que todos nosotros tenemos que abordarlo desde el lugar que nos toca, ya sea de los lugares profesionales, de los lugares del gobierno, del Estado, pero fundamentalmente creo que cada uno de nosotros tenemos que saber que cuando pasamos mucho tiempo solos, preguntarnos qué es lo que nos está pasando, que muchos de los pequeños síntomas que empezamos a tener, desde el aburrimiento, desde la ansiedad, desde el empezar a pensar cosas negativas sobre mí, sobre los otros, empezar a cargar de culpas a otros porque quizás no me vienen a visitar adecuadamente, todas estas cuestiones en realidad lo que están hablando es que quizás estamos demasiado solos, de que no encontramos un lugar que verdaderamente tenga que ver con lo que nosotros queremos. Así que bueno, así como este problema puede ser tan serio, también hay soluciones que podemos dar para poder ir cambiando día a día y hacer de nuestra vida algo mucho más grato.